Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Viajó. Bueno, la hermana Ana González hizo un trabajo muy lindo con las actas. Tenemos nosotros el libro de actas. Hoy tenemos 6 años. Cumplimos ya 6 años. Y me ha pasado durante esta semana, ha llevado toda la información que teníamos en acta y lo ha puesto de manera virtual. Cuando lo puso de manera virtual, empecé a ver los números de las presentaciones, de los casamientos, de los bautismos y demás. Y me llamó poderosamente algo la atención. Que los primeros 3 años, nosotros, no me acuerdo bien los números, pero aproximadamente eran 30 presentaciones en 3 años de bebés. 30. Bautismo eran algo así de 40 y... no llegaba a 40, 38, una cosa así. 3 años. 3 años, los primeros 3 años. Bueno, casamiento todavía no teníamos. O creo que 2. Sí, no, 2 en 3 años. Creo que fueron 2 en 3 años. No me acuerdo bien los números. Me acuerdo de Jimmy y de Anita. Y Luchi. Ah, está. Y Luchi con Georgie. Y cuando me lo pasan este mes de enero, si yo tengo que contar solamente entre el mes de enero y el último bautismo que nosotros tuvimos, son casi 100 personas. 100 personas bautizadas en 4 meses. El mes de enero solamente tuvo 2 casamientos. Eso, el mes de enero tuvo 2 casamientos. Y en un mes se presentaron 23 niños. Entonces, cuando yo me pongo a ver esos datos, no es casualidad. Se nos fue profetizado un año de la velocidad. Se nos fue profetizado un año de la velocidad. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vos que estás sentado, yo siempre digo lo mismo. Y quiero empezar de esta manera y que el Espíritu Santo los guíe a lo que quiero enseñarles en esta noche. Nosotros no éramos los mismos cuando empezamos, ahora que tenemos 6 años. Siempre digo lo mismo. Nosotros siempre estuvimos. Hay gente que va, otra que vuelve, otra gente que vuelve y luego se va. Pero nosotros, los pastores y un grupo de la iglesia, siempre estuvimos. Nosotros podemos ver, decir, oh, esto pasaba hace 3 años y esto pasa hoy. Quiero que presten mucha atención a eso. Y Dios me da una palabra que no es la que le voy a compartir, pero se la voy a decir muy rápido. Cuando Elías le tiene miedo, nosotros hablamos de Elías el día jueves en el programa con mi hermano Medianoche con Jesús. Elías le había tenido miedo a una mujer que lo había amenazado de muerte. Elías era un profeta. En el lugar a donde lo habían amenazado, dice que por más de 3 años y 6 meses, no llovió. No llovió. Por tanto, había hambre. Esa zona era la zona de Israel. Israel era el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que era Israel? Pero había hambre. ¿Cómo? A ver, pastor, como que no me está cerrando. ¿Es el pueblo de Dios y tiene hambre? Sí. La Biblia nos enseña que a causa de la desobediencia, Elías oró y los cielos se cerraron. Pero ahora quiero que atiendan bien. Cuando Elías le tiene miedo por lo que Jezabel dijo, Elías se esconde en una cueva. Pero llegan instrucciones de parte de un ángel. Y el ángel le dice, quiero que vayas a tal lugar, que en ese lugar te va a sustentar una viuda. Para el tiempo de antes, las viudas son observadas como personas que son indefensas. Porque no les dan trabajo, porque no se pueden mantener por sí mismas. Pero Dios le da una orden y le dice, hey, quiero que entiendas, Elías, que vas a ir a tal lugar y una viuda te va a sustentar. Se va de la región límite de Israel y se va a otra ciudad. Cuando llega, te la hago mucho más simple, se encuentra con la viuda. La viuda
Dice, hey, miren, la verdad que tengo solamente esto. Y estaba esperando para comer la última tortilla de pan y dejarme morir junto con mi hijo. Ese era el panorama de la persona que Dios había preparado para que sostenga a Elías. Elías, lejos de decir Dios se equivocó, termina diciendo, mirá, primero haceme a mí y vas a ver que no te va a faltar. Pero primero haceme a mí. Le hace la tortilla y luego le manda que traiga un montón de vasijas. Cuando traen la vasija por obediencia, en ese tiempo el aceite era lo que se intercambiaba para comprar y vender. En ese tiempo no existía la plata, pero el aceite se cambiaba. Calculen que una vasija de aceite podría comprar hasta una casa. Miren lo importante que era el aceite. Entonces Elías le dice a la viuda, quiero que traigas toda la vasija que vos encuentres. Dios te va a bendecir y va a añadir aceite hasta más no poder. Eso pasa. La viuda, por darle primero a Elías, termina abundando. Y esta mujer que era viuda, que no era de Israel, vive un avivamiento espiritual y material. Y esta mujer que no era de Israel, vive un avivamiento espiritual porque estaba con un profeta y también un avivamiento económico. Y la pregunta es, pero esta mujer no es de Israel. ¿Cómo puede ser? Si esta mujer no es de acá. Y ahí el Espíritu Santo me decía, hay personas que tienen promesas. Hay personas que están sentadas que si no hubieran abandonado en algún lugar, no estoy diciendo la iglesia, estoy diciendo su vida espiritual. Si hubieran podido mantener y hubieran visto la velocidad de cómo Dios los quería bendecir. Pero sin embargo, el avivamiento que Elías había producido, lo produjo afuera de los límites de Israel. Y es así como muchas veces pasa. Y no entendemos al otro cuando festeja algo. Por eso ustedes ven que unos saltan, el otro se alegra, el otro dice, cuando dice encuentro, y el otro está. Porque no puede entender el avivamiento del otro. No lo puede comprender porque están dentro de Israel, están dentro de los límites de Israel, pero no viven el avivamiento. Por eso Dios muchas veces mueve a personas que están en el límite del pueblo de Israel y empieza a traer personas que en 3, 6 meses Dios la empieza a usar como alguien de más de 10 años. Y yo digo, bueno, es una palabra, Señor, que es una palabra que está en la Biblia, pero ¿por qué no usarla para nosotros? Y como que el Señor decía, pero la palabra está, el tema es que no la creen. El tema es que abandonan, el tema es que no lo hacen propio. Y yo quiero explicarte con una cita bíblica cómo aproximadamente es reflejar a Jesús. Quiero que busques por favor ahí en 2 Corintios capítulo 3 versículo 19, si no mal no me equivoco y no me falla la memoria. 3:18, sí. En la versión, la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que presten atención por favor, y dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado Él, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. No solo la ve, sino que la refleja. No solo que la ve, sino que la refleja. ¿Quién cumple esa función en lo material en la tierra? El espejo. El espejo. Vos te parás enfrente del espejo y el espejo emite un reflejo de lo que vos sos. El espejo. Y prácticamente Dios nos está comparando con un espejo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu,
nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria en imagen. Y más parecidos a Él. Y nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria e imagen. Y yo les quiero poner una imagen para que ustedes vean. Insisto, esta no es la prédica, pero quiero hacerles ver. No importa, Ángel, córrete un poquito, se le vea bien claro. La linterna está reflejando a donde nosotros estamos apuntando. Miren, vuelvo a decirlo. Este sería Dios, este es el primer espejo. El haz de luz que da acá, no es el mismo que va a rebotar acá. Y el que va a terminar rebotando acá, a ver si no me caigo, el que va a terminar rebotar acá es el que envía el haz de luz a este. Ahora yo les pregunto, ¿es lo mismo lo que le llega de luz a este que lo que le llega de luz a este? Ahora yo les dejo a ustedes, los que permanecieron, los que jamás cortaron la oración con Dios, los que se mantuvieron apasionados por Jesús, los que le creen a Dios y no dudan, ¿son estos? ¿Quiénes calculan que son? Pero él primero refleja la gloria de Jesús como a un espejo y lo termina dando al que está al lado. El lado es el prójimo y a su vez el que está al lado de acá termina contagiando al de acá. Es por eso que hay gente que le cuesta venir a la iglesia y hay gente que no ve la hora de venir a la iglesia. Porque nuestra intimidad con Dios nos va a develar la luz que reflejamos. Para parecernos a Jesús y mostrar lo que su luz está dando, siempre vamos a tener que morir a nuestro yo. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién tiene la capacidad de alumbrar más? ¿Este o ese? ¿Cuál? El primero. Por eso el primero es el que es el más buscado. El primero es el que quieren que los visite. El primero es a quien le piden un consejo. El primero es aquel que siempre se pone último. El primero es aquel que nunca ven triste, ni ven enojado, ni ven los problemas que tienen, porque siempre manifiesta la luz de Jesús. Y la pregunta, yo siempre digo, yo no estoy en este lugar para decir unos más, unos menos. La pregunta es, en este 2024, ¿querés seguir siendo el tercer espejo? ¿O querés empezar a ser el que transmita a Jesús sin ninguna interferencia? Este 2024 es el año de la velocidad. Es el año para empezar a transmitir la luz de Jesús de una manera tan pero tan fuerte que no tan solo podamos alumbrar a los que están a la vuelta, sino a gente que aún ni conocemos. Pero para eso, ¿qué hace falta? Algo fundamental: quitarse el velo. Quitarse el velo. Quitarse el velo. Si vos no te quitas el velo, estamos en graves problemas. ¿Recuerdan la prédica anterior? Les hablé de que por la obediencia alguien había oído y por la obediencia fue mudado a otro hombre. Decime, esta mujer que solamente le quedaba una tortilla para hacer y dejarse morir con su hijo, y llega un hombre de Dios y le dice: ahí, quiero que me la hagas a mí primero. Cualquiera que viene hace poco a la iglesia dice: ahí está, ya te están por robar, ya te están por sacar. Velo.
una tortilla. Pero la obediencia de ese hombre, de esa mujer, perdón, le permitió vivir un avivamiento, no tan solo espiritual, sino también material. ¿Qué fue la obediencia? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que es Jesús. El único mediador que nosotros tenemos es Él. No hay otra cosa, es Jesús. No hay tales cosas como un horóscopo, no hay tales cosas como, no sé, como la evidencia, no hay tales cosas como, no, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Tenemos que ir a Él, tenemos que parecernos a Él. Entonces, en base a eso, quiero hablarles de alguien que es de gran inspiración hasta el día de hoy. De hecho, la Biblia nos relata que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando dice hijo, está hablando de generación. Cuando la Biblia ustedes van a ver que dice hijo de David, hijo de Salomón, hijo, está hablando de la generación de este, de la generación de aquel, de la generación del otro, para que ustedes entiendan. La Biblia a nosotros nos dice que nosotros somos hijos de Abraham, porque Dios es el primero que le da una promesa y que se termina cumpliendo. Quiero decirte en esta noche que tenés que tener algo bien claro que me enseñó a mí el profeta Camargo. Sin condición no hay bendición. ¿La condición cuál es? Obedecer. Si no obedeces no hay bendición, se terminó. No, pero que yo quiero entender para poder recién, no hay bendición. Te guardaste la tortilla. No hay bendición, no hay otra. No lo podés entender. Yo siempre digo el mismo chiste. Cada uno de ustedes no busca entender cómo funciona el Wi-Fi, pero todos lo usan. Pero a Jesús lo quieren entender. Y yo aprendí que a Él no se lo entiende. Él es tan grande que cuando parezco yo haber conocido todo, Dios me lo enseña de una manera diferente. He leído no sé cuántas veces toda la Biblia completa. Y cuando creo que ya sé la mayoría de las cosas, me doy cuenta que no sé nada. ¿Por qué? Porque es un libro en sí, pero si no se lee con el Espíritu Santo no hay revelación. Y la revelación es la que nos trae crecimiento. Por eso quiero por favor que vayan a su Biblia en el libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 22. Y acá voy a ir muy rápido. El título del mensaje de hoy es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que esa pregunta, ¿hasta cuándo? Ustedes se la han hecho muchas veces. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo tengo que callar? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Hasta cuándo? Y como siempre digo, el hasta cuándo no ha sacado a nadie. Así como la preocupación no ha pagado una cuenta, el hasta cuándo no ha sacado a nadie del pozo. Entonces, yo aprendí que mientras más reflejo a Jesús, más rápido salgo de la oscuridad. Entonces tenemos que entender que Jesús, a pesar de estar en un pozo de agonía, Él jamás dejó de creer en su Padre. Entonces digo, eso es un principio. Pase lo que pase, jamás voy a dejar de creer en Él. Jamás. Jamás. ¿Alguien dice, jamás voy a dejar de creer en Él? Repetilo. Mirá que se activaron las cámaras del cielo, ¿eh? Vamos una vez más. Hasta que no lo digan de una manera clara. Amén. Jamás. Jamás. Y yo siempre digo que hay dos tipos de situaciones. Hay veces cuando he hecho consejería con jóvenes me preguntan, y pastor, medianamente, ¿hasta dónde puedo llegar con? ¿Hasta dónde qué? No, bueno, usted ha visto, yo soy joven. ¿Y qué tiene que ser joven? Yo me río porque se ponen nerviosos. Pero es como que buscamos hasta dónde poder hacer que lleguemos al límite del pecado. Es qué es lo que se puede, qué es lo que no. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y si estás en el límite, tenés cuidado. Porque es más fácil que te caigas a que vivas en lo profundo. Entonces, yo quiero darles
y dejarle el antecedente que Dios ponía en mi corazón y que empezó así. ¿Vieron que ahora están hablando de nuevo del COVID y no sé qué? En otros lugares y demás, no sé si se enteraron. Bueno, cuando estuve en Guatemala, en Casa de Dios, Guatemala, hubo un pastor, Satirio Santo, que es un gran hombre de Dios, pero un gran hombre de Dios, que él dijo algo. Yo me metí en la selva y me contagié de COVID en la selva predicándole, no sé, eran Hutus o no sé cómo se llamaba, una tribu, que se contagió de COVID. Dice, yo hablaba el lenguaje de ellos porque lo había aprendido, estuve más de 6 meses con ellos y yo hablaba el lenguaje de ellos. Pero él explicaba algo. Yo no podía entender cómo había gente que tenía o portaba el virus, pero el virus terminaba matando a alguien más que no era la persona que había contagiado ese virus. ¿Me hago entender o no? Por ejemplo, que Dios nos libre y nos guarde. Yo me contagio de COVID. Contagio a alguien más. La persona que contagiaba se terminaba muriendo, pero yo que lo portaba, no. Entonces él hace como una explicación para mí extraordinaria y él dice, así pasa en el ambiente espiritual. Hay personas en las cuales nosotros estamos cargados muchas veces de fe, de creer en Dios, pero nos juntamos tanto con personas que solo tienen en sus labios queja, que solo tienen excusas, que solo tienen problemas, que muchas veces en vez vos de contagiarlos a ellos de buenas noticias, ellos te terminan contagiando de las malas de ellos. Entonces vos llevabas la sanidad, pero te terminaste enfermando. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo compartir algo así? ¿Hasta cuándo aguantar? ¿Hasta cuándo hablar el mismo idioma? ¿Hasta cuándo tener que aguantar las mismas caras o el mismo ciclo de vida? ¿Hasta cuándo? Y es una pregunta que es súper importante, que creo que nadie, absolutamente nadie de este lugar tiene la respuesta. Pero como siempre digo, tenemos que ir a lo que dice la Biblia. El Señor, si hubiera contestado esa pregunta cuando estaba en la cruz y en medio del dolor, cuando empezó a derramar lágrimas de sangre, si Él se hubiera preguntado ¿hasta cuándo? Creo que ese era el momento perfecto para terminar de aniquilarlos a todos aquellos que lo estaban ultrajando, golpeando y pisoteando. Creo que ese era el momento. En lo personal yo pienso eso. Pero obviamente, gracias a Dios, me equivoqué. Y para Jesús no hubo un hasta cuándo. ¿Por qué para Jesús no hubo un hasta cuándo? Porque Jesús sabía lo que estaba obedeciendo. Jesús sabía lo que producía la cruz. Jesús sabía en dónde estaba parado. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos hasta cuándo, es porque no tenemos una visión. No tener una visión te hace solamente trabajar, levantarte, trabajar 8, 10 horas, llegar a tu casa cansado, agarrar el celular, comer media hora con tu familia, dormir para volver a trabajar al otro día. Entonces, trabajás porque decís que tenés que comer, nada más. Entonces, cuando vos vivís en ese tipo de vida, llega el momento que empezás a preguntar ¿hasta cuándo? Las cosas se fueron más caras, yo cobro el mismo sueldo, ¿hasta cuándo? ¿Se dieron cuenta cómo la palabra empieza a hablar de cosas terrenales? Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué trabajamos entonces? No, bueno, pastor, porque hay que comer. Perfecto, todos tenemos que comer, más vale. ¿Pero para qué comemos? Bueno, porque hay que crecer. ¿Para qué? Para que forme una familia. ¿Para qué? ¿Para compartir 2 horas con la familia y todo el tiempo estar trabajando afuera?
Ay, Señor, que está fuerte esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero bendito sea el día que en el último domingo del mes de enero venimos a hablar de visión y de propósito. Siempre lo que tiene valor está por encima de lo que tiene precio. En tu casa escribí lo que tiene valor y lo que tiene precio. El valor de ver crecer a tus hijos es algo que no se paga. Lo que le pones en los pies, sí, tiene un precio. Pero cuando vos empezás a anotar en tu casa y tenés 2 listas y empezás a decir, esto tiene valor, pastor, y esto tiene precio. Ajá. Vas a empezar a ver, ¿y vale la pena? Y pastor, tengo que seguir trabajando. No, te estoy diciendo que dejes de trabajar. Te estoy diciendo muchas veces, que dejes el celular, que no tengas televisión, que no tengas jueguitos infantiles en el celular. Parece una tontera decirlo, pero créanme que hay gente de 40 años con jueguito en el teléfono. Entonces cuando viene el nene a hablar, para, porque justo estoy. Y no hay nada más espiritual de lo que les puedo estar hablando en esta noche. Entonces, ¿hasta cuándo es cuando yo no tengo en claro a dónde quiero llegar? Cuando yo no tengo en claro el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, cuando yo reemplazo la oración por un juego, solo está llegándome el último rinconcito de luz. Sé que hay que ir a la iglesia porque está bien, pero yo no vivo el Jesús que hablo. Sé que tengo que ir a la iglesia porque dicen que tengo que ir, está genial, pero vos no entendés por qué estás sentado acá. Porque cuando no tenemos el propósito, cuando no tenemos la certeza de para qué hacemos cada una de las cosas que hacemos, siempre nos vamos a preguntar ¿hasta cuándo? El hasta cuándo denota que estás aguantando y no estás viviendo. El hasta cuándo denota que no estás viviendo en abundancia, sino que estás sobreviviendo, subsistiendo. Por eso la gente se pregunta ¿hasta cuándo tengo que aguantar? Porque no sabe muchas veces para qué está plantado en la tierra. No sabe trabajar por las generaciones que van a venir, porque no puede ver lo que viene más adelante. No lo puede ver. ¿Por qué no lo puede ver? Porque hay un velo. Pero cuando ese velo es quitado, nos empezamos a parecer más y más y más y más y más a Él. Entonces cada vez que alguien te llama loco, vos decís, yo sé por qué lo estoy haciendo. Yo sé por qué estoy sentado escuchando un mensaje. Yo sé por qué estoy en este lugar. Yo sé quién me trajo a este lugar. Y voy a leer, por favor, ahí en tu Biblia, agarrá el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 22. Génesis 22, y vamos a leerlo desde Ay, se me perdió Génesis. Ahí está. Desde el versículo 7. Ténganlo por favor. Génesis capítulo 22, versículo 7. Génesis 22, versículo 7. Les voy a contar algo rápido. Abraham, ¿alguien sabe cómo lo llaman a Abraham en la Biblia? Exacto, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque yo les decía en el discipulado, a los líderes les decía, fíjense, nosotros creemos en Dios porque alguien dijo, por ejemplo, mi mamá creyó en Dios porque alguien le dijo, yo conozco un Dios que hace milagros. Entonces mi mamá dijo, yo creo en el Dios de no sé quién, de la Nancy ¿era? De la Nancy porque el Dios de la Nancy hace milagros.
¿verdad? Ustedes pueden creer en alguien porque sabe que a ese alguien Dios le hizo algo. Entonces, no, vení porque yo sé que Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque yo lo vi reflejado en el otro. En cambio, Abraham es el padre de la fe porque Abraham no lo pudo ver reflejado en nadie. Abraham sintió la voz de Dios y dijo, heme aquí. Por eso es el padre de la fe, porque él creyó sin ver. Él no tenía nadie con que compararse. Dios le habló primero a él, dijo amén, aquí estoy. Y ahí le habla lo que dice en Génesis 12, para que aquellos que lo quieran anotar y en su casa leerlo, Génesis 12, a donde viene la promesa y le dice, Abraham, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a decir y te bendeciré y te multiplicaré y haré de ti una nación grande y tendrás un montón de cosas y demás. Le dice la bendición, pero primero le da la condición, quiero que te vayas. Quiero que te vayas de este lugar, quiero que te vayas de tu parentela, quiero que te vayas de tu familia, quiero que te despegues, le dice. Y Abraham no dudó y dijo, está bien, me voy. Entonces, porque se fue, dice, te bendeciré, te multiplicaré, todo lo que te voy a dar será gigante. Pero vino después de ¿qué? De obedecer. Se mudó a otro hombre, obedeció y vino la bendición. Entonces, pasó el tiempo y Dios le dice que le va a dar un hijo. Abraham ya era grande. No podía tener hijos de manera natural, porque según la ciencia o para ese tiempo ya no tenía fertilidad. Entonces Dios le dice, no, Abraham, vos vas a tener un hijo. Sara encima era estéril. Sara era la esposa, era estéril. Dice, vas a tener un hijo, Abraham, y lo vas a tener con Sara. Bueno, está bien, sí. Abraham cree, Sara no. Sara se ríe, pero Abraham cree. Abraham cree, Sara se ríe. Abraham cree y Sara se ríe, pero los dos son uno. ¿Qué termina pasando? Dios le termina dando un hijo de grande. La Biblia nos enseña que Abraham tenía muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Pero Abraham se estaba yendo de esta tierra sin hijos. Y en algún momento el pensamiento de Abraham era, pero mirá todo lo que he trabajado, todo lo que he hecho, todo lo que Dios me ha dado. ¿Y a quién se lo voy a dar? Y él pensaba y meditaba, ¿y a quién se lo voy a dejar? ¿Cómo va a trabajar la futura generación? Dios le termina consiguiendo y le da un hijo. Ahora yo te pregunto, seguramente no me contestes, pero vos tenés algo preciado o muy, muy hermoso que Dios te ha dado, algo que te ha conseguido tanto conseguirlo, o has esperado tanto por ese tiempo, que cuando vos lo tenés te aferrás a él. Te aferrás a él. Y entonces cuando vos te aferrás a él, te aferrás tanto que no querés soltarlo. Según los teólogos dice que va creciendo Isaac, llega a los 12, 13, 14, 15 años, entre 12 y 15, y Dios le dice, ¿sabés qué, Abraham? Sí, Dios, ¿qué pasa? Quiero que me des a tu hijo Isaac. Quiero que me lo des. ¿Cómo que te lo dé? Quiero que lo sacrifiques. Quiero que vayas literalmente, le pongas un cuchillo en su cuello y que le cortes la cabeza. Y que me lo entregues. Ay, Señor. Si nos pudiéramos dividir en un Dios habla hoy, diríamos, ¿cómo un Dios que es tan bueno, tan bondadoso, tan buenito, misericordioso, le va a pedir que mate a su propio hijo? Pero ahí está en las Escrituras, se lo estaba pidiendo. Vamos a leerlo. Desde el versículo 7 vamos a leer. Ya iba caminando Abraham con Isaac. Y dice el versículo 7. Isaac se dio vuelta y le dijo, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Marito. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y tenemos la leña. Dijo el muchacho, tenemos el fuego y tenemos la leña. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Él no sabía que él era el que se iba a quemar. Miren lo que contesta Abraham.
Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Y luego ató a su hijo Isaac. ¿Qué hizo? Lo ató. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la... ¿Ustedes qué piensan? ¿Abraham es un hombre obediente o desobediente? ¿Sí? Obediente, ¿verdad? Está por entregar a su hijo. Si escucharon bien, no se perdieron la prédica, ni el pastor está hablando otro. No, estaba por entregar a su hijo. Y ustedes se van a dar cuenta, de cómo está su haz de luz, de cuando yo estuve diciendo entregar a su hijo para que lo maten. Y dentro de ustedes dijeron, ni loco haría algo así. Ni loco haría algo así. Ni loco movería a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Los haz de luz, ¿recuerdan? La linterna era Dios, el primer haz de luz es Abraham. Cuando sale Abraham con su hijo Isaac, dice que no se lo cuenta a su madre. ¿Por qué creen que no se lo cuenta a su madre? ¿Por qué? Por favor, escuchen bien lo que le voy a decir. ¿Pero no era la misma mujer la que se rió cuando dijo que iba a tener un hijo? Hay gente que va a vivir de bendiciones prestadas. Hay gente que va a vivir de bendiciones prestadas creyendo que son de ella. Sara creía que el hijo era de ella. Pero el hijo no vino por su fe, vino por la fe de su esposo. A alguien le estoy hablando. Vino por la fe de su esposo. Por eso su esposo no le consultó a su esposa cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer. Abraham sabía que si conversaba con Sara, Isaac no iba a parar en un altar. Y muchas veces esa es la conversación de aquel que tiene COVID con el que no lo tiene, de aquel que se queja con aquel que tiene fe. Abraham directamente cogió no conversar. Abraham no conversó. Él dijo, Dios me dijo esto, fue muy claro, yo tengo que obedecer. Dios me dijo esto, es muy claro, yo tengo que obedecer. Se terminó. No hay otro intercesor, no hay otra interferencia. Dios me dijo que tengo que hacer esto, lo hago. Se terminó. Entonces de repente Abraham se encuentra con su adolescente de 12 a 15 años aproximadamente, según como dicen los teólogos, atado en un altar. La pregunta es, yo tengo 2 hijas, pero que tengo bien en claro que no son mías, son de Dios. Muchos de ustedes no tienen en claro eso. Lo que Dios nos da es de Dios. Nosotros somos unos afortunados de verlos crecer, de sembrar en ellos para que ellos puedan despegar el día de mañana. Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que le cortes el cuello. Abraham no duda. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que fue fácil? Piensen conmigo un segundo. El propio hijo iba cargando la leña en la cual se iba a usar para que a él lo quemen. Él preguntó, papá, tenemos el fuego. Papá, tenemos la leña. Papá, ¿pero a quién vamos a quemar?
¿A quién vamos a sacrificar? Ahora imaginemos un poquito más. ¿Quién de los adolescentes tiene 15 años? ¿15? A ver, pónganse de pie. ¿Ustedes se imaginan luchar con cada uno de ellos cuando se enteran que ellos son los que se están por morir arriba de un altar de piedra? Miren lo que mide Jair. Pero piensa en el trasfondo espiritual. Gracias, chicos. ¿Para ustedes de verdad piensan que Abraham no tenía sentimientos? ¿Ustedes creen de verdad que a Abraham no le dolió luchar cuerpo a cuerpo con su hijo? ¿Imaginárselo que ya no lo tenía? ¿Ustedes piensan que no le costó a Abraham entender que estaba por sacrificar a lo mejor lo que por 100 años había esperado? Eso que le dolió tanto conseguir, hoy lo está entregando. Pero cuando vos tenés ordenada tu cabeza, cuando vos tenés ordenados los principios, entendés lo que Dios enseñó en toda la Biblia, que se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como vos mismo. Abraham tenía su cabeza ordenada. Cuerpo, alma y espíritu sabían que tenía que rendirle honores a Dios. Entonces él en ningún momento duda. El corazón le decía no. El corazón le decía no. La mente también le decía que no. Pero su obediencia pudo más. Y a lo mejor vos no te estás imaginando lo que te quiere decir el Espíritu Santo en esta noche. Pero esa es la lucha que tenés, poniéndole los límites a tu hijo que está pasando por adicciones. Esa es la lucha que tenés que trabajar y tratar con aquellos que no tienen ordenado su casa, con los que no están casados, con aquellos que los hijos muchas veces avanzan en etapas y no viven la etapa que tienen que vivir. Chicos de 5, 8 años con celular. No, con tal que nos dejen comer, con tal que no molesten. Lo que pateás para más adelante se convierte en un gran problema. Abraham no dijo: Dios, ¿estás seguro, por favor? ¿Estás seguro? ¿No te lo puedo mandar 5 años más? ¿No me lo dejás, por favor, disfrutar 5 años más? Pero si tan solo son 2 o 3 cervezas, pastor, ¿qué me voy a perder el cielo por 2 o 3 cervezas? Estás al límite. ¿Querés vivir en el límite? ¿Querés vivir en el límite de verdad? Entonces, cuando alguien vive un avivamiento, vos no lo podés entender. ¿Cómo hay gente loca que se va a tal lugar para predicar de Dios? ¿Cómo hay gente loca que paga en un encuentro para servirle a alguien más? Eso es tan demente, eso no lo entiendo. Y claro, ¿cómo no vas a entender? ¿Cómo nos vas a entender? Si cuando Dios te dijo que hagas algo no lo hiciste. Si cuando Dios te dio la posibilidad de ser diferente, no lo aceptaste. Le pusiste vos límites a Dios. Si Dios me da tal cosa, ahí yo voy a creer. Y le hablamos así, como si Dios fuera algo tan así. Y yo no sé si Dios existe, porque si Dios existiera, yo no tendría esto. ¿Cómo que sería tan lindo conversar 30 segundos o 1 minuto con Abraham? Y que Abraham descienda acá y que diga: che, Abraham, contame, ¿cómo fue cuando Dios te dijo que le tenías que cortar el cuello a tu hijo? Y Abraham dirá: me dolió un montón, pero no dudé. Si Dios me lo dijo, Dios lo tengo que hacer. Esa fue la conversación de Abraham, señores.
Y yo les puedo decir acá, si cerramos la película acá, si nosotros cerramos la película acá, es una historia a donde Jesús es el ogro, a donde Dios es el ogro. Si nosotros cerramos la historia acá, es el Dios que muchas veces la gente conoce. Si Dios fuera bueno, no le hubiera pedido eso a Abraham. Si Dios hubiera sido bondadoso y misericordioso, ¿cómo le va a pedir que lo mate a su hija? ¿Cómo va a poder dejar a alguien sin trabajo? ¿Cómo va a poder que alguien sufra la economía? Ay, si ese Dios es tan bueno. Ese es el Dios que conoce la gente. Si le ponemos un broche y decimos aquí termina la historia, el Dios desconocido para muchos es el Dios malo. Pero como no termina la historia ahí, pocos conocen lo que pasa con Abraham después. Lo que Dios quería era probar el corazón de Abraham, si de verdad lo seguía amando como lo amaba desde el principio. ¿Recuerdan la prédica del domingo pasado? Saúl comienza bien, pero ¿cómo termina? Abraham comenzó perfecto. Dios se tenía que asegurar que termine perfecto. ¿Saben por qué se tenía que asegurar que termine perfecto? Porque él había sido bautizado como el padre de la fe. Si él tenía manchas, de ahí para abajo todos íbamos a venir manchados. Por eso lo tenía que probar. Ahora entendés por qué muchas veces atravesamos cosas que no entendemos. No, pastor, pero yo no puedo ver más allá. Claro, porque tenés un velo. No podés entender. No podés entender por qué de chico a lo mejor no te trataban como al vecino del frente. No podés entender. Entonces te pasaste tu vida con resentimiento y con rencor hacia tus progenitores porque no entendías. No entendías por qué tu papá no te quería o tu mamá no quería. No lo entendés. Entonces en la historia que se termina antes de lo que realmente es el final, tu papá y tu mamá es un ogro. Tu pareja es lo peor del mundo. En una historia donde hoy se tendría que terminar y no sabemos un final, todos son unos ogros. Pero la pregunta es, ¿quién conoce tu infancia? ¿Quién conoce tus oraciones? ¿Quién las conoce? Hoy yo voy a tal lugar y todo el mundo aplaude por gracia y misericordia de Dios. Pero ninguno de todos esos que aplaudía estaba cuando yo lloraba todos los días en mi pieza. Hoy voy a tal lugar y sí, pastor, esto y aquello y lo otro. Y está genial. Pero cuando lloraba a gritos a solas ahí, no había nadie. Y por más que me hayan tirado unos abrazos y demás, no había un guía espiritual. Entonces, si hoy yo termino tu película, para vos, Dios es malo. No te animás a decirlo con tu boca. No te animás a decir esas palabras. Pero si hoy terminaría tu historia, Dios ha sido malo con vos. Porque hay gente que sigue midiendo a Dios por la casa, por el auto. Sigue midiendo a Dios si es bueno, por si tenemos un perro, por si tenemos un patio amplio. Sigue midiendo a Dios por eso. Entonces, si hoy la historia se terminaría, el Dios que ustedes conocieron es un Dios malo. Pero estoy parado en este lugar para decirles que el Dios que ustedes van a conocer no es un Dios malo, que es un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Que a todos aquellos que creen y confían en Él, las historias no tienen fin. Para aquellos que confiamos en Jesús, no tenemos fin, dejamos un legado. Los hijos de los hijos de los hijos continúan lo que el padre, el abuelo y el tatarabuelo creyó. Porque Abraham fue llamado el padre de la fe y le fue contado por justicia. Porque la historia, señores, termina de esta manera. Ahí en su Biblia, la historia termina de esta manera. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima
Y luego lo ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No lo mates. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Y así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Y escuchen bien la bendición, versículo 15. Y aquí es donde termina la historia. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor dice: ya que me has obedecido, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, ¿por qué? Todo eso, ¿por qué? Todo lo desató la obediencia. La obediencia no se siente. La obediencia no se siente. La obediencia no se siente. Pero en una historia mal contada de un Dios que no se conoce, dicen: yo no sentí a Dios, y por tanto, como no lo siento, no creo que exista. Obedecerle a Dios es muchas veces ponerle un cuchillo en el cuello a aquellas cosas que amás. Abraham estaba solo, ¿Vos te imaginás lo que debe haber sido subir ese monte como subió Abraham? Sabiendo que estaba por matar a su propio hijo. ¿Duele ponerle límites a los hijos? ¿Duele morir todos los días? No, pastor, pero la calle está peligrosa. Mientras tomen en casa y se droguen acá en casa, los tengo acá.
sin condición, no hay bendición. Te va a doler, pero alguien tiene que empezar. Si venís muchas veces de hogares que fueron disfuncionales, vos tenés que comenzar a romper eso. Te va a tocar a vos. Te va a tocar morir. Te va a tocar morir muchas veces a lo que vos creés o querés para vivir lo que Dios quiere que viva. Pero te puedo asegurar que el resultado de mañana es que tu hijo no tenga que pasar por un encuentro para sanar lo que en la infancia pasó. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que seas incontable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tu descendiente conquistará las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has Yo no sé cuántos meses, años tendrán con nosotros, pero ¿sabés por qué conté esta historia? En el año 2018 fui con mi esposa, tuve la bendición de poder estar en Miramar, al costado del mar. Y ella no sabía, pero yo tenía mis oraciones internas. Y yo meditaba mucho en esta palabra, la conozco de hace un montón. Y yo me acuerdo que estaba sentado y yo hacía esto con la arena. Y agarraba otro puñado y lo volvía a tirar. Les estoy hablando del año 2019, un solo año tenía en la iglesia. Y yo hacía esto y lo largaba. Y de repente, frente al mar, se me vino esta palabra. Y hoy, cuando estaba en mi casa, estaba orando antes de venir para acá, me vi sentado al costado y haciendo lo mismo. Y digo, ¿qué pasó? Y el Señor me dice, pasó tiempo, hijo. 2018. Estamos en el 2024. Y no te das cuenta, pero ya empezó a caer esa tierra por tus manos. Yo hace 2 semanas empecé a hablar de las generaciones que vienen, y se los digo de verdad. Yo tengo 37 años, yo ya no creo que pueda vivir cosas que a lo mejor tendría por obediencia haber vivido 10 años atrás. Pero no fui obediente. Pero trabajo mucho para que mis hijas despeguen desde el techo de sus padres. Así como cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Y el Señor me volvía a recordar esta palabra. Casa de Dios no tan solo en Argentina, La Rioja, sino en toda América.
Pastor, ¿por qué lo cuenta? Porque a lo mejor para vos es tu tercer mes en este lugar. Hay alguien que está por primera vez hoy. Hay personas que están hace 2 años con nosotros. Hay otras que están hace 5. Pero hoy es un muy buen día para comenzar. ¿Para comenzar a qué, pastor? Comenzar a creer. Y termino diciéndote esto. Te podés cansar de todo, pero aprende a descansar y no a renunciar. Podés dudar de quien vos quieras, menos de Dios. Menos de Dios. Atesorarlo en tu corazón. Fede, es el año de la velocidad para vos, Fede, ¿eh? Es tu cumpleaños y estás acá. Y desde hace unos meses el orden de prioridades en tu vida ha cambiado. Y has puesto a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y has recuperado a tu esposa y has recuperado a tus hijos también. Te aman con locura. Es difícil ser obediente. Es difícil para muchos ser obediente. Cerra tus ojos, por favor. Yo sé que muchos de ustedes quieren dejarle cosas materiales a sus hijos. Dice, pastor, cualquier padre anhelaría poderle dejar esto. Yo no anhelo dejarles cosas materiales a fin de que se los puedo dejar. Ya no es lo que realmente ellas tengan 5 veces más fe que yo. Cerrá tus ojos así como estás y imagínate qué será del futuro de tus generaciones. Ponete a pensar por un segundo. Si hoy Dios nos libre y nos guarde, el Padre decide llevarte. Lo que venís enseñándole a tus hijos, transmitiendo, no tan solo con algo monetario, sino lo que estás haciendo. ¿Cómo estás trabajando en tu generación? ¿Les serviría a ellos para vivir felices y alegres durante el resto de su vida? ¿Les serviría lo que vos hablas con ellos, los consejos que le das? Y estoy seguro que muchos de ustedes dirán, pero pastor, ni siquiera hablo con ellos. ¿Te serviría? Ustedes, hijos, hasta el día de hoy, ¿cómo están? Si sus padres no estuvieran más, ¿vivirían en completa paz por haberlos honrado hasta el momento que los tuvieron? ¿Vivirían en paz si ellos ya no estuvieran más acá? Pero muchas veces por el orgullo, por la soberbia y por creerse que piensan y son mejores que alguien más, no se animan a decirle lo importante que es a la persona que tienen al lado. Abraham no vivió así. Seguite imaginando. ¿Hasta cuántos años podrían vivir así tu familia? ¿Estás seguro que no serían rehén de un ataque de pánico en unos años? ¿Estás seguro que sabrían discernir entre el bien y el mal en base a lo que vos le enseñaste, que has conquistado y has creído en base a lo que Jesús ha puesto en tu corazón? ¿Ellos vivirían bien? ¿Seguirían tu ejemplo como a ver esos padres que mostraban a Dios, que son el fiel reflejo de esa linterna, el primer espejo? ¿Serían felices tus hijos con lo que vos estás impartiendo? ¿O solo te ven muchas veces llegar tarde y no tener tiempo para jugar con ellos? No tener tiempo para hablar con ellos. Solamente te ven contestarle mal a tu esposa. ¿Ese es el padre que estás dejando para esa generación? Eso no tiene nada que ver con el hombre de Dios que yo conozco. No tiene nada que ver con el Dios que predico. No tiene nada que ver con el Dios que cambió mi vida. No tiene nada que ver ese Dios con el que muchas veces vivimos.
Abraham no temió porque sabía que si su hijo se lo llevaba a Dios, Dios podía darle otro más. Pero aunque no le dé, él sabía que Dios seguía siendo el primero en su corazón. Pero nosotros vivimos como que siempre va a haber un mañana. Vivimos siempre de una manera en la cual creemos que habrá otra oportunidad. Pero ¿cuántos salieron y no volvieron? ¿Cuántas personas fueron la última vez que conversaron con sus padres? ¿Cuántas personas por una cosa que no tiene sentido dejaron de tener relaciones con sus hermanos? ¿Ese es el Dios que reflejan? ¿Ese es el Dios que predican? ¿Ese es el Dios que hablan? ¿La gente se da cuenta que portan a Jesús? ¿La gente puede ver a Jesús en sus vidas? Trabajan hace años y ni siquiera saben que son cristianos. ¿Ese Jesús están reflejando? Pero bendito sea Dios que en este último servicio de este mes de enero del año 2024 Dios viene a sentar principios. Que en la obediencia está la bendición. Y por lo tanto, aquellos que deciden morir para que Él viva en sus corazones, Dios dice que los va a bendecir, los va a multiplicar, los va a prosperar y van a tener familias que serán modelos. La gente los va a observar y van a decir: yo quiero ser como Él. Cada vez que habla, algo pasa. Cuando Jesús iba camino de Emaús con dos hombres, la gente decía: hey, pero cuando estaba hablando ese hombre, ¿no pasaba algo en el corazón? Muchas veces hablan y no los quieren ni escuchar, porque no portan al Jesús que muchas veces hablan. No portan al Jesús que hablan. Pero aquellos que viven, que hacen lo que muchas veces hablan, cada vez que hablan sienten un fuego. El mismo fuego que están sintiendo ahora. El mismo fuego y lo que están sintiendo en su corazón. Pero la pregunta será, señores, y con esto terminamos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios les está dando propósito, les está añadiendo bendición, les está dando palabra, les están diciendo que peleen por las generaciones que vienen, que trabajen en restaurar lo que el enemigo les ha quitado. Señores, pecado va a ser pecado, siempre. Pero reflejemos a Jesús, reflejemos a Jesús, porque lo más importante que Dios te ha dado está sentado a tu lado. Si has venido con tu familia, lo más importante que Dios te ha dado en la tierra es lo que vos has procreado, es lo que vos trajiste. Él está primero y luego sigue la familia. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, he predicado tu palabra. Ponete de pie, por favor. Y anhelo y confío y creo, Señor, que con la autoridad que vos me has dado en esta hora, Señor, hablamos al Espíritu Santo que empiece a llenar los corazones. Padre del cielo, en esta hora, Jesús, no habrá hasta cuándo, porque sabemos por qué vivimos. No habrá, Señor, que aguantar, porque sabemos para qué trabajamos. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en abundancia, Padre. No nos ayudes solamente para sobrevivir. Hoy oramos, Jesús, para que el pecado realmente sea pecado en el corazón de aquellos que portamos. Hoy, Espíritu Santo, que los hagas libres literalmente, Jesús, de toda adicción. Que los hagas libres, Señor, de todo vicio. Que los hagas libres de toda falta de amor. Que los hagas libres de todo resentimiento, de todo rencor, en el nombre de Jesús. Porque este es el tiempo, Señor, a donde has escogido, papito amado, para que empecemos a sacrificar aquello que muchas veces creíamos que amábamos con todo el corazón. Papito, nuestros hijos están en tus manos. Nuestra esposa está en tus manos. Papá, mi futuro está en tus manos. Bendito y alabado sea tu nombre. Yo hace rato dejé de vivir mi futuro, porque le he entregado y lo he depositado en las manos de Dios. Y he dicho: Dios, lo que vos quieras yo hago. Lo que vos quieras yo hago. Tus sueños serán los míos. Yo voy a hablar lo que el cielo habla. Vos decime qué tengo que decir y yo lo digo. Yo ya no pienso por mí, yo pienso y vivo por Él. Porque un día escogí poner todo lo que estaba a mi alcance en las manos de Jesús. Y cuando los puse en las manos de Jesús, Él dijo: ajá, por lo tanto te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una nación grande. Casa de Dios se va a expandir no tan solo en Argentina, sino en toda América, por cuanto decidiste poner mi ADN, el Padre de la fe, en este lugar, y serás un modelo para seguir. El Espíritu Santo decía: por cuanto has dejado esto, has dejado aquello, has dejado tu sueño de ser médico, has dejado tu sueño de ser empresario, para empezar a vivir mis sueños. Y le digo: gracias, Jesús, porque para mí no fue un sacrificio, para mí fue un deleite. Cada vez que veo, a mí se me desborda por hacer
hacer negocios. Soy alguien que en el futuro hubiese sido empresario si el Espíritu Santo no estaba conmigo. Pero digo gracias, Jesús, porque cada vez que me levanto puedo verte a vos en la vida de mi esposa, puedo verte a vos en la vida de mis hijas, puedo verte a vos en la familia que me has dado. Gracias, Jesús, porque valió la pena cada instante, cada vez que he tenido que morir, cada vez que he tenido que callar, cada vez que me han señalado y he tenido que hacer silencio. Ha valido cada segundo, ha valido cada minuto, porque sos vos, papito, quien estaba en la ecuación. Sos vos, Jesús, quien estaba en la ecuación. Y ese Dios del cual yo le estoy hablando es el mismo Dios que hoy les está hablando. Es el mismo Dios que en esta noche les está diciendo: hey, de verdad me aman. Me aman más que lo que tienen. De verdad me aman. De verdad me amen. Trabajen por sus generaciones. Cuando Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Si sabes que te amo, entonces apacienta mis corderos. La orden fue que cuiden lo que tenía a la vuelta. Cada uno de ustedes van a demostrar el amor que Dios tiene para ustedes, amando lo que tiene a la vuelta, siendo el reflejo de lo que Jesús fue en ustedes. Espíritu Santo, que cada hombre, Señor, empiece a comportarse como el sacerdote que tiene que ser. Padre, en esta hora aborrecemos, papito amado, todo pecado que alguna vez el enemigo ha querido poner, Jesús, en este lugar. Padre, en esta hora, Señor, renunciamos a todo aquello que ocupaba el primer lugar en nuestra vida, porque queremos darte el primer lugar a vos. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, en esta noche, recuerde, quien se iba a quemar en ese altar era Isaac, pero Dios terminaba proveyendo. Pero lo mejor en la parte espiritual, hoy tenés que quemar muchas veces cosas que te estaban atando, cosas que no te dejaban crecer. Hoy tienen que ser puestas en el altar. Hoy se tienen que quemar. Hoy te tenés que ir de este lugar libre. Hoy tenés que irte lleno del Espíritu Santo. Hoy tenés que llevar una palabra que sea tan pero tan fuerte, que diga: por esto voy a vivir, por mis hijos, Señor, voy a vivir, y voy a demostrar que lo que me has dado a mí yo lo voy a entregar a ellos. Voy a servirte con tanta pasión, Señor, que ellos se van a querer parecer a nosotros, Jesús, porque en todo momento van a ver, papá, que soy tu reflejo. Como en un espejo, a cara descubierta, como en un espejo a cara descubierta, cada vez se reflejaba más y más y más y más y más y más y más el rostro de Dios en cada uno de ustedes. Como un espejo, señores, como un espejo, como un espejo, como un espejo, como un espejo, como un espejo. Hoy es una noche para terminar de obedecer lo que alguien más empezó, y si no es así, empezarlo a hacerlo hoy. Espíritu Santo, oro por los adolescentes, Señor. Toda atadura en el nombre de Jesús sea soltada sobre sus vidas. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis